Vamos a hablar de persistencia, ¿de acuerdo? De persistencia de las aplicaciones. ¿Qué entendemos por persistencia? Ya lo hemos hablado en algún momento. Entendemos por persistencia la capacidad para almacenar la información, ¿de acuerdo? Que tenga una determinada aplicación, ¿de acuerdo? En la aplicación nosotros estamos manejando datos, estamos haciendo transformaciones de datos, atendiendo métodos, etcétera, pero muchas veces necesitamos guardar esa información, ¿vale? Entonces es lo que se conoce con el nombre de persistencia. Nosotros ya hemos visto a lo largo del curso cómo poder guardar esa información en archivos, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, directamente en bases de datos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la persistencia en bases de datos tiene un pequeño problema, ¿de acuerdo? Y es la diferencia de modelos, ¿vale? Nosotros en aplicación, en Java, en cualquier lenguaje de programación, estamos hablando del modelo orientado a objetos, ¿de acuerdo? Modelo orientado a objetos, que ya hemos visto, clases, instancias de objetos, etcétera, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando venimos a una base de datos, estamos hablando de un modelo relacional, ¿de acuerdo? ¿Me seguís? Vale. Y entonces, claro, cuando yo quiero pasar información que tengo en el modelo orientado a objetos al modelo relacional, tenemos un pequeño desfase, ¿de acuerdo? Un pequeño desfase, ¿de acuerdo? Para solventar ese desfase, lo que tenemos que hacer es cierta transformación, ¿vale? Fijaros, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí la tabla de clientes, ¿vale? La tabla de clientes tiene una serie de columnas, de registros, lo que es el modelo relacional, ¿de acuerdo? Si nosotros esto lo quisiéramos representar en el modelo orientado a objetos, no hablamos de tablas, ¿de acuerdo? Ni de registros, ni de columnas, ¿vale? Hablamos normalmente de entidades o de clases, que tiene cierta correlación, ¿vale? Sería, yo tendría la entidad, la clase cliente, ¿de acuerdo? Columna sería un atributo, ¿no? El atributo nombre, el atributo tal, y luego cada registro sería una instancia, sería un objeto. ¿De acuerdo? Ese es el paralelismo que se suele hacer. ¿De acuerdo? Vale. Cuando hemos visto también nosotros, hemos almacenado datos en la base de datos, hemos utilizado persistencia, hemos utilizado sentencias directamente. ¿De acuerdo? Veíamos cómo utilizar una sentencia de inserción o de recuperación. Es decir, sentencias SQL directas, como si yo operase directamente con la base de datos. ¿De acuerdo? Hago un select o un insert o un update. ¿De acuerdo? Claro, eso me implica, sí, imaginaos si tenemos una base de datos como esta, ¿de acuerdo? Que es bastante grande, que tiene bastantes tablas, las tablas tienen bastantes datos, ¿no? En el momento que quisiéramos hacer una aplicación que manejara todo esto, tendríamos que hacer un montón de sentencias, ¿de acuerdo? Preparar un montón de sentencias con las diferentes opciones, porque a lo mejor en un caso quiero insertar un cliente, pero solo me dan el nombre y apellidos. Entonces, ¿qué hago? Solo hago un insert para nombre y apellidos, ¿de acuerdo? En otro tengo un insert con todos los datos. En otro, ¿me entendéis por dónde voy? O sea, serían un listado de sentencias que se podría hacer así. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se han buscado son mecanismos para facilitar la persistencia. Es lo que se conocen los motores de persistencia o las herramientas de persistencia. ¿De acuerdo? Y esos motores de persistencia, esas herramientas de persistencia, tienen un elemento muy importante que es cómo pasamos directamente. Una forma de facilitar lo de pasar de un modelo orientado a objetos, como os decía antes, directamente a un modelo relacional. ¿De acuerdo? La teoría nos dice que lo que tenemos que tener en esas herramientas de persistencia, yo podría crear en Java, imaginaros que yo hago en Java un cliente, ¿vale? Entonces utilizo la sintaxis de Java y crearía un cliente, ¿de acuerdo? Haría los métodos setter y getter que ya conocemos, set, tal, ¿de acuerdo? Eso en Java. Y en el momento que quisiera guardar este cliente, ¿de acuerdo? A la base de datos, tendría que invocar simplemente un método como, por ejemplo, save, ¿vale? O store, ¿de acuerdo? Que fuera, ¿de acuerdo? Eso de herramienta de persistencia que utilicemos, ¿vale? Y al invocar este método, directamente él se encargue, el motor de persistencia se encargue de ejecutar las sentencias SQL que hay realmente detrás. ¿Entendéis un poco la idea? ¿Sí? Vale. Estas herramientas reciben el nombre de herramientas de mapeo objeto relacional, ¿de acuerdo? Ese traspaso es lo que se conoce como ORM, ¿vale? Eso es en inglés, ¿vale? Mapeo objeto relacional. Lo que estamos haciendo, un mapa, ¿de acuerdo? Para pasar
elementos de objetos a elementos relacionales, y las herramientas que nos facilitan esta tarea son las herramientas de mapeo objeto relacional. ¿De acuerdo? ¿Me seguís más o menos? Vale. La que vamos a utilizar es, hay varias, ¿vale? Lo que vamos a hacer, el ejemplo es Hibernate, ¿de acuerdo? Hibernate, ¿vale? Que ahora vais a ver las tres partes que tiene, ¿vale? Vamos a hacer un proyecto y vamos a crear una herramienta y vamos a ver cómo se traduce. Primero vamos a ver, hoy vamos a ver cómo traducir directamente, cómo generar toda la estructura de clases partiendo de la base de datos, ¿vale? Y luego vamos a hacer al contrario. ¿De acuerdo? Cómo generar la base de datos partiendo de la estructura de clases. Es decir, mapeo admite las dos direcciones.